Queridos alumnos, en esta clase estudiaremos la tercera y última parte de la organización subcelular, que se encuentra comprendida dentro de la unidad número 2. Abordaremos el estudio del citosol y los organoides microtubulares que forman parte del contenido citoplasmático. Muy bien, comenzaremos estudiando el citosol. El citosol está formado por agua, por iones, por moléculas pequeñas, por macromoléculas, por el citoesqueleto interno de la célula, cuyo estudio profundizaremos en esta clase, y por los cuerpos de inclusión, que son gránulos no delimitados por membrana, y como ejemplo podemos citar a los gránulos de almidón y los gránulos de glucógeno. Muy bien, profundizaremos el estudio del citoesqueleto, que como mencioné recién, forma parte del citosol de la célula. El citoesqueleto mantiene la organización celular, posibilita el movimiento de la célula. Además, dirige el tránsito intracelular, por ejemplo, de vesículas, y modifica la morfología celular. El citoesqueleto está formado por microfilamentos, por microtúbulos y por filamentos intermedios, que son estos. Muy bien, empezaremos estudiando los microfilamentos o filamentos de actina. Los microfilamentos o filamentos de actina están compuestos por proteínas globulares cuya unidad es la actina G. Cuando la actina G se ensambla, forma estructuras helicoidales llamadas actina F. Formadas por actina F en este caso. Estas estructuras tienen alrededor de 6 nanómetros de diámetro. Es importante destacar que los microfilamentos o filamentos de actina son estructuras polares, lo cual quiere decir que poseen un extremo en donde la actina G se ensambla o se polimeriza y que se conoce como extremo extremo positivo. Además contiene un extremo negativo, que es en donde se produce el desensamble o despolimerización de la actina G. De esta manera, el filamento de actina o microfilamento se va elongando o se va acortando. Muy bien. Los microfilamentos o filamentos de actina participan en el mantenimiento de la organización citoplasmática, en la movilidad celular y en el movimiento interno del contenido celular. Estos microfilamentos se asocian a proteínas como por ejemplo la miosina, formando miofilamentos, lo que permite la contracción muscular. Además, forman el centro de las microvellosidades, que son prolongaciones de la membrana plasmática de las células epiteliales intestinales. Y forman parte de los pseudópodos, que son prolongaciones del citoplasma de ciertas células que permiten que éstas puedan desplazarse o de realizar un proceso conocido como fagocitosis. Participan en la división celular o citocinesis, que es la división del citoplasma cuando la célula se ha dividido, y como les mencioné recién, participan en la contracción muscular formando los miofilamentos. Muy bien, continuaremos estudiando los filamentos internos. Estos están compuestos por proteínas fibrosas cuya unidad son tetrámeros de proteínas. Son abundantes en células que son sometidas a tensiones mecánicas como las células epiteliales, las células nerviosas y las células musculares. Estos cumplen la función de estabilizar la estructura celular y de resistir a la tensión. Tienen alrededor de 7 a 11 nanómetros de diámetro y son estructuras no polares, lo cual significa en este caso que no se elongan ni se acortan. Son estructuras estables. Los filamentos intermedios forman la lámina nuclear y forman uniones especializadas entre célula-célula. Los microtúbulos son estructuras tubulares huecas que están compuestos por proteínas globulares llamadas tubulinas.
Estas estructuras tienen 22 nanómetros de diámetro aproximadamente y al igual que los filamentos de actina o microfilamentos son estructuras polares. Esto se debe a que tienen un extremo negativo y un extremo positivo. A través de este extremo positivo es que se realiza mayoritariamente el ensamble de los dímeros de tubulina, para lo cual es necesario la presencia de energía en forma de GTP. Los microtúbulos se asocian a ciertas proteínas, como por ejemplo la dineína y la proteína quinexina, que son proteínas motoras y que ayudan a desplazar, por ejemplo, en este caso, vesículas intracelulares a lo largo de la célula. Participan en el transporte vesicular, como les acabo de mencionar, participan en la división celular formando el uso mitótico y participan en la fagocitosis mediante la formación de pseudópodos. Además, también participan en el movimiento celular formando parte de estructuras como los cilios y los flagelos, cuyo estudio profundizaremos en esta clase. Muy bien, ya que hemos estudiado el citoesqueleto de la célula, pasaremos a estudiar a los organoides microtubulares. En este caso comenzaremos estudiando a los cilios y a los flagelos. Los cilios y flagelos están compuestos por microtúbulos. Quizá la diferencia más notable entre estas estructuras es la longitud. En el caso de los cilios son cortos y abundantes. Tenemos el ejemplo de los cilios que forman parte de un paramecio. En cambio, los flagelos son largos y escasos. Acá podemos ver el ejemplo de un espermatozoide que contiene un único flagelo. Es importante destacar que estas estructuras están ausentes en algas rojas, en nemátodos, en hongos y en plantas con flor. Muy bien, ahora veremos la estructura de los cilios y de los flagelos. Ambos están formados por una estructura común interna que poseen 9 pares de microtúbulos fusionados formando un anillo que rodea a otros 2 microtúbulos centrales. Esta estructura se conoce como 9 más 2. Es importante destacar que los microtúbulos se asocian a proteínas como nexina y dineína. La proteína nexina conecta los 9 pares externos de microtúbulos entre sí. Y la proteína dineína es una proteína motora que forma brazos unidos a los pares de microtúbulos y que genera una fuerza de deslizamiento entre estos pares de microtúbulos, lo cual requiere gasto de energía y esto posibilita el movimiento de estas estructuras como los cilios y los flagelos. Muy bien, continuaremos viendo los cuerpos basales. Como su nombre lo indica, se encuentran en la base de los cilios y flagelos. Están formados por 9 tripletes de microtúbulos que forman un cilindro, pero que en este caso no tienen microtúbulos centrales. Como les mencioné recién, están en la base de los cilios y de los flagelos. A partir de los cuerpos basales es que se forman estas estructuras. Muy bien, continuaremos viendo los centriolos. Los centriolos tienen la misma estructura que el cuerpo basal. Es importante destacar que estos habitualmente se encuentran en pares, formando un ángulo recto entre sí. Bien, los centriolos se ubican en el centrosoma. El centrosoma es el centro organizador de microtúbulos y se encuentra cercano al núcleo. Esta estructura es muy importante en la formación del uso mitótico, es decir, que se forma cuando la célula comienza a dividirse, proceso que veremos con mayor detalle más adelante. Muy bien, espero que esta clase les haya servido y cualquier duda la veremos en la clase práctica.